España hay una política Muchas nacional. gracias, amigo, por estar con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Nos encontramos precisamente con Carlos Bustamante y Daniel Guerra. El doctor Bustamante es profesor de la Universidad de Berkeley, California, la Universidad de California en Berkeley, y Daniel Guerra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bustamante ha traído al Perú un proyecto importantísimo, el Laboratorio de Moléculas Singulares, que es ahora dirigido por Daniel Guerra, que se preparó con él en Berkeley. Hablábamos con el doctor Bustamante sobre esta digamos, cooperación, colaboración o participación de los peruanos residentes en el extranjero científicos en proyectos nacionales en Perú, que han convertido, en el caso de moléculas singulares, al Perú en el centro, digamos, de la investigación en América Latina, y vienen a Lima pues científicos de Chile, Argentina, para trabajar en el Perú. Esto significa pues que el retorno de los científicos peruanos o la participación desde el país donde ellos trabajan en proyectos peruanos tiene pues bastante influencia. ¿Cuál es tu análisis, tu evaluación de esta experiencia, tanto la de el Laboratorio de Gemelos o también otros países, la colaboración, participación de residentes en el extranjero, Carlos? Bueno, gracias, Modesto. Yo creo que el capital humano es el principal capital en la ciencia. Realmente no se puede hacer ciencia sin científicos y cuesta mucho tiempo preparar a un científico, y ahora tenemos la posibilidad de, en los últimos años han seguido saliendo jóvenes peruanos a prepararse como científicos, a obtener el doctorado, y esa es una inversión. Que se hace tempranamente desde que entran al colegio los niños peruanos, y eventualmente todo eso le cuesta al Estado peruano. Al final se van al extranjero, sacan el doctorado y no regresan. Esa es una pérdida tremenda de capital en general ya, porque perdemos a la persona, y entonces creo que es necesario que tengamos una política de retorno de científicos, de jóvenes valores en ciencia y en tecnología, para que puedan regresar al Perú e insertarse en un sistema de desarrollo e investigación avanzado, como corresponde, digamos, ya a la economía de la cual estamos hablando en el Perú. Esa es una cosa. Por otro lado, está el hecho de que hay gente que se fue como yo hace muchos años, muchísimos años, que nos insertamos ya en el sistema de un país desarrollado como es Estados Unidos o en algún país europeo, y a esta gente también se le puede convocar, como he hecho yo con el Laboratorio Gemelo, en el cual, si bien es cierto, yo no voy a venir voy a dejar mi trabajo ya en la Universidad de California en Berkeley para venir a trabajar acá. Lo que puedo hacer es promover la creación de un laboratorio gemelo, y hay muchísimos peruanos que podrían hacer lo mismo si tuviesen algún tipo de apoyo de parte de, digamos, las autoridades del gobierno del Perú para crear estos laboratorios gemelos, formar peruanos, crear los laboratorios gemelos y sembrar centros de excelencia en universidades peruanas que estén conectados y que nazcan ya conectados a los laboratorios del primer mundo, que fueron de donde se hizo la siembra. Yo creo que ese tipo de, digamos, esos dos son los dos polos que hay que considerar. Uno, los peruanos que ya se fueron y que están establecidos en el extranjero, que los podemos hacer regresar, entre comillas, ayudando a transferir la tecnología del extranjero al Perú, como si haciendo de cuenta, como si en realidad todo correspondía a un plan muy bien organizado del gobierno peruano hace 30 años de infiltrar al primer mundo para luego traer a sus técnicos y traer la información al Perú de regreso, formando estos laboratorios gemelos. La otra parte es que constantemente están saliendo peruanos al extranjero a prepararse, de los cuales la mayor parte de ellos no regresan, y ese es un capital perdido que tenemos que revertir, creando becas de retorno para que puedan regresar en condiciones de establecerse como investigadores independientes en el Perú. Ahora, Daniel es un producto de esta experiencia porque, Daniel, tú te has formado en el extranjero, en Alemania. En Bélgica. En Bélgica, bueno, vecino de Bélgica. Sí. Y además has estado en Berkeley. En realidad te hubieras podido quedar por esos lugares, pero has regresado, y gracias, me parece a mí, a la participación de Carlos, que de cierta manera te animó a esta experiencia. ¿Cuál es tu evaluación de esta historia que está dando buenos frutos? Bueno, yo creo que si otras personas hubieran tenido las oportunidades que me dieron, también hubieran regresado.
Es verdad que la diferencia de sueldos es gigantesca, pero también la diferencia de libertad y responsabilidad que uno puede llegar a asumir. Creo que muchas personas desearían tener el trabajo que yo tengo. Estoy dirigiendo un laboratorio bien insertado en colaboración con un laboratorio de primera en el mundo. Entonces, creo que no solo sería mezquino no regresar en estas condiciones, sería muy tonto. Qué mejor oportunidad para mi carrera. Entonces, hay que crear esas condiciones para que la gente regrese. Tiene que ser no solamente, aunque sí cuenta mucho, el idealismo de participar en el desarrollo del Perú, sino que además debe ser conveniente. Y eso lo ha sido para mí. Para mí no es ningún heroísmo ni sacrificio regresar al Perú a trabajar. Todo lo contrario. Era el mejor trabajo que podía conseguir. Me parece bien. Un poco que ustedes me están provocando contar mi experiencia personal, que es un poco diferente, Carlos, disculpa. En el año 79 quedé sorprendido yo mismo en un congreso internacional, el último congreso internacional en fisión nuclear organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y yo era pues estudiante de doctorado. El jefe era el jefe del equipo de físicos nucleares. Estaba él exponiendo ante japoneses, norteamericanos, rusos, no había latinoamericanos, y cuando le hicieron una pregunta sobre las características de la explicación entre el experimento y la teoría, él se quedó un poco mudo por unos segundos, y luego el que mejor puede explicar eso es Modesto Montoya. Yo estaba en el público, tuve que salir un poco, y eso me hizo conocido entre la gente de fisión. Me invitaban, pero yo quería venir al Perú, y me vine a Lima. Y a propósito, esto se me ocurre contar porque además está en la web ahora, está en las memorias, todo aparece, ¿no? Que mejor puede explicar esto, si no, no lo hubiera contado, obviamente. Y cuando regresé aquí, la ciencia pues era poco considerada, qué poco, nada considerada. Lo que uno hacía daba la impresión que era tomado por los que dirigían el Instituto Nuclear, que no eran científicos y no militares. Daba la impresión que era un parásito ahí, ¿no? Investigación, ciencia. Terminé expulsado del IPEN y me di cuenta que tenía yo que tomar la decisión, o irme del país o realmente dejar un poco la parte de la ciencia y dedicarme a la promoción de la ciencia, en la época en que los periodistas realmente no comprendían lo que era ciencia. Cuando se dieron cuenta que había un científico aquí que sabía algo, que era Modesto Montoya supuestamente, le comenzaron a preguntar sobre sismos, sobre cometas Halley, sobre las vírgenes que lloran, porque para ellos el científico era más bien un tipo, un sabio medio raro. No podían distinguir. Ahora ya distinguen el geofísico, el salud, Cayetano, ya tienen todo un expediente para cada disciplina. Hemos avanzado mucho. Los políticos también creo que han avanzado, algunos, por eso es que tenemos ahora esperanzas en que el gobierno actual, como el presidente Humala cuando era candidato, fue al encuentro científico internacional, y el primer ministro ha estado en el último también, en agosto, prometiendo un ministerio de ciencia y tecnología y en 1% del PBI en ciencia y tecnología, que es un montón de plata. En tu análisis, Carlos, que más o menos somos de la misma degeneración, ¿no? ¿Cómo has visto también, valga la redundancia, la evolución de la, digamos, de lo que piensan los políticos, los economistas, etcétera, etcétera, acá en el Perú, a lo largo de tu historia de idas y venidas al Perú? Bueno, es una historia de muchos altibajos, ¿no? Yo creo más bien que yo en realidad aplaudo y celebro los primeros pasos que ha dado el presente gobierno, que creo que ha sido quizás el gobierno que más claramente ha definido una intención y un reconocimiento del problema mismo de la ciencia y tecnología en muchos años en el Perú. Eso me da una gran esperanza, porque yo que he seguido el proceso electoral desde Estados Unidos, donde tenemos cable, y hoy en día es posible digamos, seguir los programas políticos que ustedes oían también aquí.
lo hemos seguido desde allá, en casa, se me hizo claro de que este gobierno en particular tenía las ideas más claras y más puntuales con respecto a crear y a desarrollar una política en ciencia y tecnología. Yo creo que eso da mucho aliento y yo sé que estos son los primeros meses y por lo tanto hay una serie de problemas que hay que tomar en consideración que están compitiendo, claro, por el interés de parte del señor presidente, pero también creo que es importante no dejar pasar mucho tiempo antes que empiecen a tomarse ya ciertas decisiones y a convocar a la comunidad científica para poder lanzar, digamos, poner en práctica, digamos, plasmar en la práctica el plan de gobierno con respecto a la ciencia y la tecnología. Creo que es absolutamente esencial, creo que no solamente es un problema de necesidad nacional, creo además que es un problema, incluso yo llamaría estratégico para el Perú, porque estas decisiones se están tomando en Brasil, se están tomando en Argentina, se están tomando en Chile, se están tomando en Colombia, y el Perú, como una de las grandes naciones sudamericanas, no puede quedarse atrás porque estratégicamente no podemos darnos ese lujo. Bueno, Carlos, vamos a hacer un breve corte. Te adelanto la pregunta, que es muy importante en este momento. Hay movimientos relacionados sobre todo con la economía, el Ministerio de Economía y Finanzas, contratando expertos supuestamente científicos internacionales que proponen más bien que en el Perú haya una comisión interministerial para que se encargue del asunto y que todo eso sea dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que da la plata, pero que este comité interministerial se encargue de la política científica y tecnológica. Seguramente que tienes una idea al respecto, pero es la pregunta que vas a tener en el bloque que viene en Encuentro con la Ciencia. Regresamos, amigos. Somos Encuentro con la Ciencia. Estamos conversando con el doctor Carlos Bustamante y el doctor Daniel Guerra, el primero de la Universidad de Berkeley y el segundo nuestro amigo de la Cayetana Heredia, ambos del Laboratorio de Moléculas Singulares, Proyecto Conjunto Berkeley-Cayetano. Carlos, decíamos antes de la pausa que hay pues una propuesta que está insistentemente circulando en el Ministerio de Economía y Finanzas, anterior ministerio, en el anterior régimen convocaron gente de la UNTAC y de fuera para ver qué cosa debemos hacer en ciencia, y bueno, los economistas de acá conversando con estos expertos han llegado a la propuesta de hacer una comisión interministerial que se encargue de los asuntos de ciencia, todos a partir del Ministerio de Economía y Finanzas. Tú que conoces América Latina y España también, has estado bueno, y muchos países más, ¿cuál crees serían las consecuencias de una cosa así? Bueno, es difícil en realidad decir predecir cuáles serían las consecuencias. Lo que sí puedo decir, digamos, yo acabo de regresar de Chile, estuve el año pasado en Buenos Aires también. En Chile tienen un problema grave y es que todo el trabajo del planeamiento de la ciencia y la tecnología se hace entre dos ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación. Y el problema es que los dos ministerios no se ponen de acuerdo y por lo tanto se genera una gran confusión y todos los procesos se hacen lentísimos. Los científicos chilenos me decían hace 2 días, nada más en una cena en la que cerraba el Congreso de la Sociedad Chilena de Biología Molecular y Bioquímica, que les preocupaba muchísimo el hecho de que en realidad los procesos de la toma de decisión para la ciencia en Chile se había hecho increíblemente lenta justamente porque dependían no de uno sino de 2 ministerios y sobre todo ministerios en los cuales la gente que está a cargo de los ministerios no son científicos. El problema fundamental que hay es que el economista ve las cosas como economista, el educador ve las cosas como educador y ninguno de los dos en realidad conoce lo que es ciencia, porque el que no ha hecho ciencia no puede hablar de ciencia. Solamente el que es investigador, el que hace ciencia, el que está en un laboratorio, el que ha trabajado en un laboratorio, puede realmente entender qué cosa es la ciencia y la investigación. Entonces yo creo que personalmente, yo, claro, estoy haciendo una extrapolación a partir de lo que
he visto que está sucediendo en otros países de Latinoamérica, y yo creo que el Perú debiera evitar caer en los mismos problemas. Creo que tenemos un nuevo proceso, digamos, que podría ser fundacional para la ciencia y la tecnología en el Perú con este gobierno. Creo que es un proceso que podría ser auroral en términos de decisiones que podrían llevarnos a establecer una política de ciencia y tecnología que nos permita retornar a los científicos peruanos que están ya jóvenes, que han terminado sus carreras y que desearían regresar al Perú, y ayudar a que los científicos ya establecidos, que no van a poder regresar, pero que son peruanos y que se fueron al extranjero hace muchos años, puedan de alguna manera colaborar y ayudar con su prestigio científico, con sus conocimientos y con la conexión que pueden dar desde sus laboratorios ya establecidos para crear centros de excelencia aquí en el Perú. Creo que la idea es simple, creo que se trata de voluntad política. Yo creo que esa voluntad existe hoy en día en el Perú, y creo que no debemos tratar de confundir las cosas, porque el principal problema es cómo nos colocamos siquiera a la par de los mejores en Sudamérica, y luego de esa posición tratar de volvernos los líderes. Bueno, en el Perú pues hay este debate, y nosotros de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología democráticamente estamos convocando a los científicos y también a aquellos que piensan alrededor de este tema para que nos den sus ideas. Nos hemos asociado con la Cámara de Comercio de Lima, presidida por el ingeniero Carlos Durán, y con ellos el 12 de octubre a las 6 de la tarde, entrada totalmente libre en el local de la Cámara de Comercio de Lima, ya en la urbanización San Felipe, se va a llevar a cabo el segundo encuentro científico internacional extraordinario, porque fuera de las fechas, sobre un tema concreto, una pregunta concreta. ¿Qué tipo de Ministerio de Ciencia y Tecnología necesita el Perú? Y uno de los participantes de este foro, de este encuentro, es Daniel Guerra, que de repente nos podría adelantar algo de lo que va a decir allí con los científicos de generaciones anteriores, porque eres el más jovencito ahí, Daniel. Bueno, Modesto, me has puesto en una situación en la que soy el... No eres Daniel, ahí eres el Benjamín. Realmente, el pequeño entre rinoceronte y elefantes, ¿no? No por su fiereza, pero sí por su tamaño y peso en la ciencia peruana. ¿Qué voy a decir allí? Pues creo que lo valioso en ese momento va a ser mi experiencia de reinsertarme al sistema científico peruano, en que estoy con la buena fortuna de haber regresado al Perú, no aislado del mundo, sino al contrario. Y creo que hay una serie de características de la situación con la que yo regresé al Perú y que me están permitiendo ser productivo y además motivado. Y creo que eso es lo que puedo dar como aporte ahí, que qué debe hacerse para que varios colegas míos que me conversan y que desean venir al Perú realmente lo logren hacer, y lo hagan no solamente por hacerlo, sino de manera productiva y exitosa. Muy bien, tenemos una llamada, por favor, nombre y lugar de dónde llama. Aló, Modesto, muy buenos días, Javier de la Modina. Buenos días al científico Bustamante y al científico Guerra. ¿Sí? ¿Sí te escuchamos? Sí. Estuve escuchando tu entrevista en RPP, Modesto, y bueno, y paso inmediatamente escuché ahí en San Borja mientras tú estabas afuera. Y quiero felicitar ahí a Daniel Guerra por el trabajo que está haciendo junto con Bustamante en esta cuestión del laboratorio gemelo, y me parece una excelente idea ese principio de desarrollo acá en el país. Por otro lado, también ya pues es necesario crear el ministerio. Mi pregunta es la siguiente, sin pecar de egoísta, ¿ustedes son de la idea de crear algún tipo de candado para los desarrollos científicos que corresponden netamente a los peruanos,
porque ese know-how es el salto tecnológico para el Perú, o ustedes no tienen miedo de compartirlo con todos, porque en un principio, sobre todo que sabemos que determinados países aquí en Sudamérica están extrayéndonos todas nuestras cosas y al final hasta les ponen el nombre digamos, de su propio país. No sé si me dejé entender. Bueno, no, yo creo que en realidad hay mecanismos muy bien establecidos para proteger la invención y el descubrimiento, ¿no? Ese es el sistema de patentes. Por otro lado, creo que es fundamental hacer hincapié en que la ciencia, por definición, debe ser un proceso abierto en el que el conocimiento se tiene que compartir. Estamos obligados éticamente, moralmente, a compartir el descubrimiento. Tenemos el derecho a patentar nuestros descubrimientos también y nuestras invenciones, pero estamos obligados, es fundamental como parte del flujo natural de ideas en ciencia, que demos la información y que la compartamos. Y tenemos que pensar que la única situación en la cual el sistema no funciona es porque un país X que puede ser un vecino nuestro, tiene un cuadro de científicos que pueden tomar ventaja de los descubrimientos que se hacen en el Perú, mientras que en el Perú no tenemos un cuadro de científicos preparados para tomar ventaja de los descubrimientos que se hagan en ese país. Entonces, si tuviésemos una situación de equiparidad en la cual tanto aquí como allá hay cuadros científicos que podemos ganar alguna ventaja del descubrimiento digamos, de un vecino, de un país vecino, entonces no hay ningún problema porque es un proceso simétrico. Ellos se benefician con nuestros descubrimientos, nosotros nos beneficiamos con los descubrimientos de ellos y ambos protegemos nuestras invenciones y nuestros descubrimientos con las patentes correspondientes. Entonces, yo creo que en realidad ese problema no sería, digamos, el problema más serio que tendríamos que... Yo creo que el problema que está en el trasfondo, que es el que estoy tratando de aludir, es que es necesario que el Perú tenga cuadros de investigadores lo suficientemente fuertes para no estar en desventaja en ese proceso. Muy bien, simplemente unas palabras. Ciencia, en el fondo, es conocimiento que está abierto a todos. Y tecnología es qué hacer con este conocimiento para darle utilidad de repente comercial, y eso debe ser patentado. Y obviamente, como dice Carlos, debemos tener gente en ambos lados, aquellos que generen más conocimiento, pero también gente que utilice esos conocimientos para utilidad que pueda ser vendida. Amigos, regresamos en unos instantes. Ahora la peruanidad está presente. Digo, por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia, estamos conversando con Carlos Bustamante y Daniel Guerra sobre un tema importante, la ciencia y tecnología en el Perú. ¿Cómo hacer para que los científicos peruanos, ingenieros peruanos que inventan, que investigan en el mundo entero, sean de alguna manera partícipes del desarrollo de la ciencia y tecnología en el país? Hay científicos de todas las promociones, de la mía, por ejemplo, de una sola promoción, hay 2 científicos. Es Fernando Ponce en Arizona y Marcel Morales enseñándole a los franceses cómo enseñar matemáticas en la escuela normal. De modo que es una promoción, pero Carlos, tú conoces mucho más gente en tu recorrido. Bueno, sí, no, definitivamente que hay un número enorme de científicos peruanos. En efecto, creo que puedo decir, sin temor alguno a equivocarme, que el mayor número de científicos peruanos e ingenieros peruanos están en el extranjero. Están en el extranjero porque salieron a estudiar y no pudieron regresar. Entonces, claro, por un lado hay gente ya establecida, preparadísima. Estoy pensando, por ejemplo, hay gente, no voy a mencionar a todos, sería imposible, pero por ejemplo gente connotadísima, como por ejemplo el matemático peruano César Camacho, que ha hecho una carrera brillantísima en Brasil y que ha regresado al Perú, ha regresado y ha creado el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, que tuve el gusto y el placer de conocer hace unos meses, y que realmente es un empeño
fundamental que creo que está colocando al Perú en una posición muy competitiva desde el punto de vista de las matemáticas, por ejemplo, con respecto a países de Latinoamérica en general, incluido México y Brasil. Hay gente como Fernando Ponce, que has mencionado, en la Universidad de Arizona, que es un excelentísimo científico de ciencias de materiales. Hay gente como Ernesto Freire, en la Universidad de Johns Hopkins, que está haciendo trabajos fundamentales de plegamiento de proteínas. Hay gente como Tomás Kirchhausen, profesor de Harvard, que está trabajando en biología celular y en procesos de patogénesis con células humanas. Hay gente como Guillermo Romero, también en Estados Unidos. Hay gente como Javier Navarro, en Texas, que está haciendo estudios de proteínas de membrana, que son de primerísima calidad. Es decir, tenemos peruanos distribuidos en todas partes, Edward Málaga en Alemania, en todas partes. Tenemos gente en Europa, en Estados Unidos, toda esta gente ya insertada, para quienes debiéramos tratar de pensar que si el gobierno tuviese la voluntad de crear, de formalizar estos proyectos de formación de laboratorios gemelos, ellos tendrían un presupuesto que les permitiría formar laboratorios gemelos a los suyos aquí en el Perú, y estos laboratorios nacerían ya conectados mediante un cordón umbilical, digamos, al laboratorio del primer mundo, y eso podría cambiar en unos pocos años el nivel de la ciencia y eventualmente de la tecnología en el Perú. Y luego, por supuesto, hay todos los jóvenes peruanos que salen constantemente, están saliendo todos los años a sacar el doctorado con la esperanza de poder regresar y que van terminando sus doctorados y que en cualquier momento podemos, si tuviésemos una política de retorno de científicos, de los mejores científicos peruanos, entonces podríamos tener cuadros acá ya de gente joven, preparada en el extranjero, que está dispuesta a crear sus propios centros de investigación. Entonces, yo pienso que este es un proceso, el capital humano es un capital fundamental en ciencia, la gente es quizás el más importante porque el científico es el que hace la investigación, y yo creo que es necesario, esencial, que en este gobierno se tomen algunas decisiones ya con respecto al problema del retorno de científicos y de la promoción de los procesos estos de creación de laboratorios por científicos peruanos que ya se establecieron en el extranjero. Bueno, además, Carlos, cada uno conoce pues a varios. En el mundo de la física tenemos pues además de Fernando Ponce, a Jorge Seminario, que está haciendo la molectrónica en la Universidad de Texas. Tenemos a Víctor Coronel en Columbia, en Nueva York, a Jorge Linares en París, que es además un juez calificando a los profesores universitarios de su región. Tenemos, por ejemplo, a José Alarco en Australia, que además de científico es empresario. Bueno, en realidad pues sería larga la lista, no podríamos hacerle un programa, seguiremos dando sus nombres con el tiempo. Son miembros de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, que se reúnen 2 veces al año aquí en Perú, enero y febrero. La inscripción es gratuita, como ustedes saben, en www.encuentrocientificointernacional.org. Tenemos una llamada. Por favor, nombre y lugar donde llama. Doctor Montoya, acá Alex de San Miguel. ¿Qué tal, dígame? Mire, yo estoy de acuerdo con que se cree el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que haya repatriación de nuestros científicos e ingenieros que se encuentran alrededor del mundo, ¿no? Pero eso me parece que sería a largo plazo. Yo pienso que a corto plazo lo que debe hacer el gobierno es obligar a que cualquier equipo aeronáutico, agrícola, industrial que llegue al Perú debe venir con transferencia tecnológica, porque eso le daría muchos puestos de trabajo a nuestros ingenieros, a nuestros científicos, a que actualmente están aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, mire, para terminar, cuando Japón metió las bombas atómicas, cuando Estados Unidos le puso bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki a Japón, después de eso le ayudó tecnológicamente, por eso es que Japón desarrolló. Ahora, para que China también desarrolle y se aleje de la Unión Soviética, Estados Unidos también le dio transferencia tecnológica a la China.
Entonces a mí me parece, en resumen, que eso es más importante a corto plazo, que todo el Perú reciba transferencia tecnológica en cualquier tipo de equipamiento que llegue acá a nuestro país. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alex. Bueno, amigos, estamos ya en las partes finales del programa. Recordemos, amigos, ustedes están participando de este programa y nuestra aspiración es que se conviertan también en militantes, no de un partido político, no, militantes de la ciencia. Por eso los invito nuevamente a estar en masa este 12 de octubre a las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio de Lima, en la urbanización San Felipe. Van a estar los mejores científicos y también gente que piensa alrededor del tema, respondiendo a la pregunta ¿qué tipo de Ministerio de Ciencia y Tecnología necesita el Perú? Pero además hay otro, nos hemos olvidado de Julio Guerrero, que trabaja en el MIT y que actualmente está en Puno, en Conimera. Vamos a estar allí el lunes a las 3 de la tarde en la Universidad de Puno, en el Conimera, hablando de este tema. Nos hacen señas que tienen una última llamada muy breve, por favor, que ya estamos terminando el programa. Nombre y lugar donde llama. Señor Montoya, o doctor Montoya, buenos días. Le habla Gregorio Sánchez, investigador de San Miguel. Muy bien, dígame. Concretamente, ayer hizo una nota en el Diario 21 que el Congreso está listando una norma para, elaborar políticas en materia de investigación en las universidades, pero solamente se refiere, se dice en una primera etapa al campo de las ciencias. Yo estimo que la norma debe ser integral, toda vez de que las variables, sobre la problemática que existe en el país, no solamente se dan en el campo de las ciencias, sino también en campos sociales. Muy amable, señor. Muy bien, muchas gracias, efectivamente. Bueno, pero es la ciencia la que está olvidada, la parte social ha sido bien tratada. En fin, somos pues amigos, Encuentro con la Ciencia, nos encontramos y pueden ustedes ir a Puno mañana, lunes a las 3 de la tarde y el 12 de octubre en la Cámara de Comercio de Lima y en este programa el próximo domingo a las 10 de la mañana. Un despido a tu gente que te admira, Carlos. Bueno, solo decir que creo que hay razones para pensar que este es un momento crucial en la historia de la ciencia y la tecnología en el Perú, y porque creo que hay una voluntad política que era necesaria, y espero realmente de todo corazón que haya un movimiento en esa dirección para que finalmente podamos establecer de una manera definitiva una política de retorno para los jóvenes científicos y de apoyo a la ciencia desde el punto de vista económico, que creo que es lo que este país necesita en último análisis para darle sostenibilidad al desarrollo económico. Y muy bien, y no se olviden entonces la página web www.encuentrocientificointernacional.org, y las actividades que hacemos son totalmente gratuitas para el participante. Daniel, tienes un mensaje. Bueno, para despedirme, solamente decir que mientras el Perú tenga decidido invertir en nosotros, los científicos no lo defraudaremos. Esa es la palabra, no somos políticos, somos científicos. Hasta luego.